¿Podrías regresar tantito la diapositiva para que lo copie rápido? Y ya, Sí, claro. gracias. Ok, bueno, entonces, recordando un poquito lo que vimos ayer y en lo que nos quedamos, que fue probabilidad condicional, vamos a tener dos eventos, el evento A y el evento B. Es muy importante que estos pues estén intersectados, ¿no? Tengan una intersección entre ellos. Aquí tal cual la probabilidad condicional nos dice qué es lo que va a pasar. Existiera una condición, pero una condición de qué, o mediante qué, o sobre qué. Vamos a tener dos eventos, el evento A y el evento B, en donde uno de los eventos, cualquiera, ya sea el A o el B, debe de ocurrir primero para que entonces ocurra el siguiente evento. Aquí, como se está mostrando en las diapositivas, primero necesito que suceda o que pase el evento B para que entonces yo ya pueda considerar o trabajar con el evento A. Esa es la condición. Si no pasa el evento B, si no sucede, no ocurre, entonces no puedo hacer nada con el evento A. Nunca va a pasar el evento A, prácticamente, o nunca lo voy a poder calcular porque el B nunca pasó o nunca ocurrió. Entonces, em, esa es la idea de la probabilidad condicional, tal cual. Ok, la expresión que está viendo en pantalla, si nos acordamos, es la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B sobre la probabilidad de B. Viendo este ejemplo, yo sé que tal vez no quedó del todo claro la clase pasada, bueno, no quedó claro del todo ayer, y por eso lo voy a retomar un poco. Principalmente, pues de dónde sale el espacio muestral, de dónde sale la cardinalidad de este, y de dónde sale también la cardinalidad de B y la cardinalidad de A. Entonces, vamos a ir como parte por parte. Si leemos de nuevo el ejercicio, me dice, se lanzan un par de dados, uno después del otro. Si la suma de los números que aparecen es 6, ese es el primer evento, ¿qué probabilidad existe al menos, perdón, de que al menos en el par de valores salga una vez el número 2? Ese es el segundo evento. Entonces, mi primer evento es que cuando yo los arroje, la suma de los números que hayan caído es 6, o sea, 6. Ese es el primer evento. Y el segundo evento es qué probabilidad hay de que uno de esos números, ya sea del dado 1 o del dado 2, sea 2, tal cual sea 2. Para ir entendiendo esta parte, pues nos pudimos haber apoyado del diagrama de árbol, tal cual nos pudimos haber ayudado del diagrama de árbol para tener una idea y que este no se nos complicara. Entonces, vamos a retomar el ejercicio 23, o bueno, el ejemplo 23. Voy a tener a mi primer nodo, o mi primer parte en donde yo voy a partir. Yo lanzo el primer dado, y en el primer dado puede ser que caiga uno, puede ser, pero también puede ser o existe la posibilidad de que caiga dos, o la posibilidad de que caiga tres, o que caiga cuatro. Y bueno, me faltan dos ramas, que caiga cinco, o finalmente que caiga seis. Entonces, al partir del primer lanzamiento, tengo seis posibilidades. Es decir, que caiga uno, que caiga dos, que caiga tres, que caiga cuatro, cinco o seis. Hasta ahí tengo seis posibilidades en el primer lanzamiento. En el segundo lanzamiento, vámonos con la primera rama, es decir, el número uno, donde yo lancé mi dado y cayó uno. En el segundo lanzamiento, es decir, ya cayó uno de mis dados, ya cayó uno. Y yo lanzo el siguiente dado. El siguiente dado, de igual manera, tiene seis posibilidades o seis ramitas. También puede caer uno, podría caer dos, podría caer tres
etcétera, etcétera, hasta 6. Es decir, también tengo 6 ramitas en el segundo evento, o bueno, en el segundo lanzamiento, perdón. Y no vamos a hablar de eventos, perdón. Lanzamiento, en el segundo lanzamiento. Lo mismo pasa con los demás. Entonces, primer nodo, no, pues cayó, bueno, primer lanzamiento, cayó uno. Ah, pues entonces me voy por la rama de aquí y llegué a mi segundo lanzamiento. Ok, y en mi segundo lanzamiento, ay, pues volvió a caer uno. Entonces, esto ya es una primera combinación. 1,1. O puede ser, yo lanzo en el primer lanzamiento mi dado, vuelvo a caer en uno, lanzo en mi segundo lanzamiento y ahora cae 2. Entonces esto ya es otra combinación. Ya sería 1,2. Y lo mismo va a pasar con los demás. Aquí, por ejemplo, ahora, si yo en el primer lanzamiento obtengo, por ejemplo, 4, me voy por la rama de 4 y llego a mi segundo lanzamiento. Llego a mi segundo lanzamiento. Yo vuelvo a arrojar mi dado y puede ser otra vez que me caiga 1, o que me caiga 2, o que caiga 3, o que caiga 4, 5, 6. Esos 3 puntitos que estoy poniendo es para omitir las ramas, para no tener que dibujarlas todas. Pero ahí nada más me estoy comiendo 2 ramitas, ¿no? Yo lancé en el primero y me salió 4. Estoy en la rama de 4. Ahora vuelvo a lanzar. Es mi segundo lanzamiento. Y cae uno. Ah, órale. Pues entonces esto ya sería otro arreglo u otra combinación, que sería 4,1, no 2, 4,1. Vuelvo a lanzar en el segundo lanzamiento y ahora en realidad me cae 2. No, pues entonces esto ya sería 4,2. Y así sucesivamente. Entonces, para no tener que dibujar todo el diagrama de árbol, ustedes también se van a cansar, se van a aburrir. Lo que hacemos es considerar, a ver, en el primer lanzamiento, ¿cuántas posibilidades tuve? Pues tuviste 6. Ah, entonces, en el, en N1, que es el primer lanzamiento, yo tuve 6 posibilidades. Que cayera uno, que cayera 2, 3, 4, 5, 6. Y en el segundo lanzamiento, ¿cuántas posibilidades tuve? Volviste a tener 6. Ah, ok. Entonces, cuando yo volví a lanzar, o mi segunda vez lanzando, también tuve 6 posibilidades. Que cayera uno, 2, 3, 4, hasta 6, ¿no? Y entonces, ya puedo decir, bueno, ¿cuál es el espacio muestral? ¿Cuál es la cardinalidad del espacio muestral? Cardinalidad, recordemos, es tamaño. De cuántos elementos voy a tener en mi espacio muestral. Pues mi espacio muestral, en definición, va a tener estos elementos. La parejita de números. Esos son los elementos. La parejita. Que en tu primer lanzamiento cayó uno, entonces es la combinación o el par de números uno, por ejemplo, coma uno. Y en el siguiente lanzamiento puede ser que hayas obtenido 1,2 o pudiste haber obtenido 1,3. Y así sucesivamente. Pudiste haber obtenido 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, etcétera, etcétera. Entonces, para que tú no tengas que contar todos esos elementos que va a tener tu espacio muestral, ya sabes cuáles van a estar representados en el espacio muestral. Este va a llegar hasta 6,6. Es decir, que tú lanzaste el primer dado, cayó 6, lanzaste el segundo dado y cayó 6. Ese sería el último elemento, o ese sería el último elemento de tu espacio muestral. Ahora, ¿cuál es el tamaño? Es decir, ¿cuántos elementos tienes ahí metidos en las llaves, entre las llaves? Pues perdón, mediante la regla de multiplicación, recordemos, multiplicamos n1 por n2, esto sería 6 por 6 y me daría 36. Entonces yo tengo 36 elementos en total.
el tamaño de mi espacio muestral es de 36, de esta forma. Ok, ya tengo la cardinalidad. Este 36 que yo acabo de obtener es la cardinalidad o el tamaño de ese. Es lo que yo acabo de obtener, o bueno, lo que acabamos de obtener. Esto es lo primero que hay que identificar, recordemos. Bueno, ahora ya vamos a meternos con los eventos y todo este rollo. Por aquí hago esta separación y como pongo la expresión aquí, como yo lo puse aquí en la diapositiva, el cómo vamos a leer la probabilidad de A dado B, recordemos que esta separación, esta línea que lo separa, se interpreta como dado, así, A dado B. Así como lo estoy representando aquí, quiere decir que primero tiene que pasar el suceso B o el evento B para que entonces pase el evento A. Eso es lo que estoy diciendo. El B es el primero y la A es el segundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer primero en el problema? O bueno, el problema que me dice que tiene que pasar primero. Que cuando yo lance, la suma de los números sea 6. Eso es lo que tiene que pasar primero. Que la suma sea 6. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo voy a interpretar que mi evento B es igual o representa a la suma de los números que aparecen. Y que esa suma sea 6. Entonces hay que tener muy en cuenta que esa suma sea igual a 6. Ahora yo tengo que identificar cuál es el tamaño del evento, es decir, cuántos elementos va a tener el evento. Pueden hacer dos cosas, o pensarlo, imaginarlo, o hacer su diagrama de árbol de nuevo. Entonces, su diagrama de árbol es que en el primer lanzamiento pensemos en números que sumados nos den 6. Entonces, en mi primer lanzamiento me podría dar 1, me podría dar 2, 3, 4, 5 o 6. Esas son las posibilidades cuando en el primer lanzamiento me caiga uno. Entonces, vámonos del lado de la ramita 1. Yo lanzo mi dado y cae uno. Ok, forzosamente el siguiente número debe de ser un número que sumado con uno me dé 6. Entonces, aquí pasa mi segundo lanzamiento. Ay, quedó muy feo. Aquí pasa mi segundo lanzamiento. Otro número, o bueno, un número que sumado con uno me dé 6 sería 5. Entonces, arrojo mi dado, la primera vez cae uno. Lo arrojo la segunda vez, debe de caer 5. Pues ni modo, debe de caer 5 para que entonces esto sea 1,5, la primera parejita. Y eso nos va a dar 6. Ahora, si por ejemplo caen 2, en mi segundo lanzamiento, forzosamente debería de caer 4 para que sumados me dé 6. Si cae en el primer dado un 3, en mi segundo lanzamiento forzosamente debería caer otra vez 3. Para que entonces 3 más 3 me dé 6. Y lo mismo pasará con los demás. En este caso tendría que caer 2 para que 4 más 2 me dé 6. En 5 debería caer mi segundo lanzamiento, debería caer 1 para que entonces me dé 6. Y finalmente, si cae 6,
Bueno, este de hecho ya no se consideraría. Y porque les explico por qué esta rama del 6 ya no se va a considerar. Porque si en tu primer dado ya te cayó 6, tú forzosamente tienes que aventar el segundo dado. Y en el segundo dado, así te dé uno, te dé dos, te dé lo que sea, ya no va a sumar 6. Entonces, esta rama que yo dibujé está de más. Ya la podemos quitar. No nos sirve. Ok, contemos los elementos. ¿Cuántos elementos obtuvimos? ¿Cuántas parejitas obtuvimos? Una, dos, tres, cuatro, cinco parejitas. Ah, ok. Quiere decir que el tamaño. Primero, ¿cuáles son los elementos que van a estar? Perdón. ¿Cuáles son los elementos que van a estar contenidos o dentro del evento B? Las parejitas de números que están remarcadas en azul son los elementos. Sería entonces 1,5, 2,4, 3,3. Y bueno, me voy a ahorrar tantito el escribirlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, son las parejitas que están en azul. Quiere decir que la cardinalidad, el tamaño de B, ¿cuántos elementos voy a tener en B? Son 5, porque obtuvimos 5 parejitas. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, Ok. Ahora, por ejemplo, para el evento A. En el evento A, o el que yo voy a considerar como el evento A, me dice, ok, si la suma de los números que aparecen es 6, eso fue el evento B, ¿qué probabilidad existe de que, al menos en el par de valores, salga una vez, o al menos una vez, el número 2? Ok. Quiere decir que al momento de yo lanzar mi primer dado y mi segundo dado, uno de los valores sea 2. O una de las caras del dado sea 2. Al menos una, al menos una. Ok. Antes de depender del suceso o del evento B, tengo que considerar cuáles son las posibles combinaciones de cuando yo arrojo mis dados, me caiga el número 2. No importa que en uno me caiga 6 o me caiga 5 o me caiga 4 o caiga 3. Simplemente con que en uno de los dos valores sea 2, eso ya entraría como un elemento del evento A. Ahora sí que, ¿de qué me estás hablando? A o el evento A será que uno de los números que caiga sea 2. Al menos uno. Al menos uno. Si los dos caen 2, pues qué bueno, ¿no? Pero con que uno de los dos sea el número 2, ya es suficiente para mí. Ok, entonces en mi primer lanzamiento vuelvo a tener mi nodo. Yo lanzo mi dado. ¿Qué posibilidades hay? ¿O qué posibles acciones pueden pasar? Pues que caiga uno, que caiga dos, tres, cuatro. Entonces vuelvo a dibujar 6 ramas. Vuelvo a dibujar 6 ramas. Uno, ahí no me hizo claro. Una, dos, tres, cuatro, por aquí 5 y por acá 6. Entonces tengo 6 posibilidades. Lanzo mi dado, puede caer uno, 2, 3, 4, 5 o 6. Ok, ya estoy en uno. Ya el primer dado ya cayó uno. Voy a llegar a mi segundo lanzamiento. Para que cumpla con la característica de que uno de los valores sea, sea 2, si en el primer dado ya me cayó uno, forzosamente en el siguiente dado me tiene que caer 2. Si me cae 3, entonces ya no entra en el evento A. O sea, ya no me interesa porque ninguno de los dos números es 2. Si en el primer dado ya me cayó uno, forzosamente en el segundo dado me tiene que caer 2.
O sea, sí o sí me tiene que caer 2. Para que Y yo tengo entonces, una duda. ay, dime, dime, O, dime. s- o sea, no, bueno, yo más bien habría entendido que, o sea, que tenemos que analizar la probabilidad de que en el par salga el número 2 pero dentro de que la suma sea 6, ¿no? Mm, Entonces, no se consideraría el caso del uno y que salga 2 porque no da 6. ok. No se consideraría en la intersección. ¿Por qué? Si nos damos cuenta en la descripción, o bueno, la expresión de probabilidad condicional, estoy trabajando con una intersección. El evento A intersectado con el evento B. O sea, que están así en bolita, ¿no? Ahora sí que chequen la imagen. El evento A. Dentro de este evento yo tengo todas las parejas de números, aunque no sumen 6, de uno y 2 por ejemplo. ¿Sí? Tengo uno 2 2 y 4 3 y 2. Y por ejemplo, las primeras que yo escribí, no, la primera no suma 6 y la tercera que escribí tampoco suma 6. La única que sí suma 6 es 2,4. Y esta es la que voy a considerar en esta intersección. Las intersecciones son los elementos que tienen en común dos eventos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Tengo que considerar todos los elementos que tiene el evento A, aunque no entren en el evento B. ¿Dónde me interesa que sí entren? ¿O dónde me interesa que sí sean iguales? ¿O que sí cumplan las características al momento de hacer la intersección? Entonces, todavía, Vale, todavía no muchas gracias. llegamos. Sí, no te preocupes. Todavía no llegamos a esa parte, pero sí, justo lo que estás mencionando lo vamos a considerar ahorita que calculemos la probabilidad. Ok, lo siguiente con el segundo, por ejemplo, en el primer dado me cayó 2, en el segundo dado ya me puede caer lo que sea, porque ya cumplí con que caiga un número 2. O sea, ya tengo un número 2. Ya lo demás no me importa si cae 1, 3, 6, no me interesa, porque ya tengo un valor 2. Entonces, en este segundo evento, aquí sí puedo tener o sí voy a tener a mis 6 ramitas. Que caiga 1, que caiga 2, 3, 4, 5 o 6. Y solamente para esta rama. Si en el primer lanzamiento te cayó 2, en el segundo te puede caer lo que sea. Ya, da igual. Y aquí tendríamos parejitas de 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Voy a extender un poquito la rama 3. Ahora, bueno, no, así. Si en el primer lanzamiento me cayó 3, forzosamente para el segundo dado me tiene que caer 2. O sea, forzosamente. Debe de haber un 2 para que entonces entre en el evento A o cumpla con la característica del evento A. Entonces, mi segundo lanzamiento forzosamente tiene que caer 2. Sí o sí. Y esto sería 3,2. Y lo mismo pasará con los siguientes o las siguientes acciones posibles. Si cae 4, el siguiente tendría que ser 2, forzosamente. Si cae 5, el siguiente tendría que ser 2, forzosamente. Y si cae 6, pues ni modo, el otro también deberá ser 2, forzosamente. Cuenten a las parejitas. Estas las voy a señalar de naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parejitas. Las que están subrayadas de naranja son los elementos que tendrá el evento A o los que va a considerar el evento A. Las parejitas de números 1,2, 2,1, etcétera, 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 hasta en este caso 6,2. La cardinalidad, el tamaño, ¿cuántos elementos tenemos? 11.
Ok, hasta aquí ya estamos bien, ya vamos bien. Solo llevo la mitad del ejercicio. Todavía me falta calcular la probabilidad de que al menos uno de los números, cuando tenga que sumar 6 sea 2. Uno de los números caiga 2 cuando se tiene que sumar o se tiene que llegar a un resultado de 6 al momento de sumarlos. Aquí sí vamos a considerar lo que dice Karen. ¿Me regreso? ¿Cuáles son las parejitas que cumplen en el evento A? ¿Cuáles son las parejitas que cumplen esta característica? Que sumados nos den 6. Los voy a seleccionar de rojo. Entonces, 1,2, 1 más 2 no da 6. 2 más 1 tampoco. 2 más 3 no. Ah, pero aquí tengo 2 más 4. Esta sí cumple. Entonces ya llevo un elemento. Ok. Sigo buscando. 2 más 5 no, 2 más 6, 3 más 2, 4 más 2. Tengo otro elemento que sí cumple, que sí suma 6. Entonces tengo dos elementos en total. Y los demás, pues ya no cumplen. Así que solo voy a considerar dos elementos. Para entonces yo calcular ahora sí lo que me pide. Hago esta separación. Me pide calcular la probabilidad del evento A dado B. Yo tengo que obtener la probabilidad de la intersección de A eh, y B sobre la probabilidad de B. La intersección de A y B, imaginen, y ahora vamos a hacer como diagramitas y todo lo que hemos trabajado hasta ahorita. Vamos a hacerlo. Ahí quedó un poquito feo, a ver si. Bueno, imaginemos que este es el espacio muestral, ese. El espacio muestral es las 36 posibilidades de lo que puede ocurrir. ¿Por qué 36? Bueno, eso lo calculamos aquí arribita. Entonces, por eso es 36, por eso digo que es 36. 36 pares, perdón, 36, sí, posibles pares de números. Y yo dentro de estos 36 pares tengo a mi evento A, bueno, en este caso va a ser el evento B porque lo dibujamos de azul hace rato, y mi evento A, que lo voy a dibujar de naranja. Me quedó muy grande, pero el tamaño no es relevante. Aquí, si se dan cuenta, están intersectando. Y en mi evento A, yo tengo a toda la parejita, a todas las parejitas que están marcadas de azul en mi evento B. Y en mi evento A, tengo a todas las parejitas que están subrayadas de naranja. Pero a mí no me interesan todas esas. A mí lo que me interesa son estas de aquí. Las parejitas que son iguales, que ambos tienen. Yo marqué de rojo 2,4 y 4,2. Vamos a ver si esas parejas están en el evento B. Y efectivamente, yo tengo 2,4 y también tengo 4,2. Estos son los elementos que tienen en común. Quiere decir que esta intersección sí tiene un número, sí tiene cardinalidad, sí tiene elementos en común y por eso puede pasar esta intersección y podemos calcular. Entonces, la intersección de A y B nos dará a los siguientes elementos. Nos dará 2,4 y 4,2. Ok, ¿y cuál es la cardinalidad? La cardinalidad de la intersección de A y B será igual a 2. ¿Por qué 2? Pues porque tienes dos elementos. Tienes a 2,4 y a 4,2. Y esos son dos elementos o dos parejitas. Por eso es 2. Ahora sí, ya. Ya después de este análisis ya nos podemos aventar la resolución de esto.
Las probabilidades, acuérdense, se calculan, es la cardinalidad del evento sobre la cardinalidad del espacio muestral. Lo mismo va a pasar aquí abajo, sería la cardinalidad del evento B sobre la cardinalidad del espacio muestral, es decir, todas las posibles soluciones o todas las posibles respuestas. Sustituyo, nada más. La cardinalidad de la intersección de A y B es 2. La cardinalidad del espacio muestral es 36. Entre la cardinalidad del evento B, que si no me equivoco eran 5. Entre 36. Por la ley del sándwich, hacer esto, 36 se va a cancelar. 36 se hace 1. Me quedaría entonces 2, 2 entre 5. Y ya. Ya nada más meto yo esto en la calculadora 2 entre 5 y me da 0.4. Esta es la probabilidad. 0.4. Ok. Ya casi se nos acaba la sesión. Entonces,